¿Por qué Einstein habló sobre la teoría de la relatividad? Bueno, él decía que cuando las velocidades eran próximas a la velocidad de la luz, las leyes de Newton ya no se cumplían. Ese era el problema. Entonces, eh, empezó a hacer un análisis y llegó hasta una conclusión que es finalmente el tema, o sea, es la teoría de la relatividad que después publicó él, ¿verdad? Dice, entonces un sistema de referencia inercial es aquel donde se cumplen las leyes del movimiento, las leyes de Newton, ¿sí? ¿Cuáles son sus características? Bueno, el punto de referencia puede ser arbitrario, vos tenés un sistema de referencia inercial y tomás un punto cualquiera y ese punto puede ser arbitrario. Eso es lo que dice. Cualquier otro sistema desplazado respecto al primero a una distancia fija sigue siendo inercial. Por más que esté desplazado, entonces va a seguir siendo inercial. La siguiente característica, la orientación de los objetos es arbitraria. Dado un sistema de referencia inercial, cualquier otro sistema de referencia con otra orientación distinta al primero sigue siendo inercial. Acá es lo importante decir, la orientación de los ejes es arbitraria. Anteriormente dijimos el punto de referencia era arbitrario. Y después, el desplazamiento a velocidad lineal constante, dado un sistema de referencia inercial, cualquier otro que se desplace con velocidad lineal y constante sigue siendo inercial, ¿sí? Entonces, tres características. Punto de referencia arbitrario, orientación de los ejes arbitrario y el desplazamiento a velocidad lineal. Cualquier otro que se desplace a velocidad lineal y constante respecto al primero, entonces ese sistema también va a seguir siendo inercial. Esas son las tres características. Ahora, ¿cuáles son las características de un sistema de referencia no inercial? ¿Cómo podemos definir un sistema de referencia no inercial? Aquel en el que no se cumplen las leyes de Newton, ¿verdad? Sí, el sistema de referencia inercial definimos de esa forma, entonces directamente la inversa, ¿verdad? Dice, dado un sistema de referencia inercial, cualquier otro que se mueva con aceleración lineal respecto al primero es no inercial. ¿Se entiende, verdad? Hace rato hablamos de velocidad constante, ahora hablamos de aceleración lineal respecto al primero. La otra característica, dado un sistema de referencia inercial, cualquier otro cuyos ejes roten con velocidad de rotación constante o variable respecto al primero, no es inercial, ¿sí? Entonces tenemos dos características de sistema de referencia no inercial. La primera, aceleración respecto al primero, aceleración lineal. Y la segunda, que los ejes roten con una velocidad constante o variable respecto al primero. Ahí ya deja de ser inercial. Entonces, de ahí saltamos a la invariabilidad de las leyes físicas. Y ahí es donde eh, decimos que las leyes de la física se tienen que cumplir para todos los fenómenos. No puede ser que describa solamente una parte de los fenómenos físicos, ¿verdad? O sea, las leyes de la física se tienen que cumplir para cualquier fenómeno. Y dice, los postulados de la teoría especial de la relatividad de Einstein describe lo que ve un observador que se halla en un marco inercial de referencia. El primer postulado, principio de relatividad. Las leyes de la física son las mismas en todos los marcos inerciales de referencia. Si las leyes fueran diferentes, esa diferencia permitiría distinguir un marco inercial de los otros o haría que un marco fuese más correcto que otro. Pero lo que nosotros necesitamos definir es que todos los marcos sean iguales, ¿sí? O sea, todos los marcos de referencia tienen que ser correctos. No puede ser uno más que otro. Después tenemos segundo postulado de Einstein. La rapidez de la luz en un vacío es la misma en todos los marcos inerciales de referencia y es independiente del movimiento de la fuente.
La velocidad de la luz es la misma en todos los marcos inerciales de referencia y es independiente del movimiento de la fuente. Y acá nos habla de dos observadores miden la rapidez de la luz en el vacío. Uno de ellos está en reposo respecto de la fuente de la luz y el otro se aleja de ella. Ambos están en marcos inerciales de referencia. ¿Qué era marco inercial de referencia? Aquello donde se cumplen las leyes de Newton. Los dos observadores deben obtener el mismo resultado aun cuando uno de ellos se desplaza respecto al otro. Eso nomás. Bueno, acá nos da un ejemplo. Una nave espacial se desplaza con una rapidez de 1000 metros por segundo respecto a un observador. Creo que esto vamos a ver después. Dice, de acuerdo con la mecánica newtoniana, el haz luminoso, bueno, vamos a tener que leer, ¿verdad? Dice, una nave espacial se desplaza con una rapidez de 1000 metros por segundo. Acá hace referencia a S' como el marco de referencia que está viajando con la nave espacial y se desplaza con una rapidez de 1000 metros por segundo respecto a un observador situado en la Tierra. Y este es otro marco de referencia, ese que está fijo con la Tierra. Ese prima está fijo con la nave y ese está fijo con la Tierra. Se dispara un misil con una rapidez de 2000 metros por segundo respecto a la nave espacial. La nave espacial es la que ve que el misil está viajando a 2000 metros por segundo. Y dice, de acuerdo a la mecánica newtoniana, el misil se desplaza con una rapidez de 3000 metros por segundo respecto al observador que está en la Tierra, lo cual es correcto, dice, ¿sí? Esto es lo que plantea la mecánica newtoniana, que la velocidad relativa es directamente esa suma, ¿sí? Y dice, la nave espacial, con marco de referencia S', que se desplaza con una rapidez de 1000 metros por segundo respecto al observador situado en la Tierra, con el marco de referencia S, emite un haz luminoso que viaja a la velocidad de la luz, ¿sí? El haz luminoso viaja a la velocidad de la luz. De acuerdo a la mecánica newtoniana, el haz luminoso se desplaza con una rapidez mayor que c, la velocidad de la luz, respecto a la Tierra. ¿Por qué? Y porque la nave está viajando a 1000 metros por segundo, ¿sí? Y es la nave la que emite ese haz luminoso. O sea, si tomamos la mecánica newtoniana y calculamos la velocidad relativa de ese haz luminoso, vamos a decir que esa velocidad tiene que ser la velocidad de la luz más esta velocidad de la nave. Y ahí es donde estamos, ahí es donde acá dice, esto es incorrecto porque contradice el segundo postulado de Einstein. ¿Qué decía el segundo postulado? Que las leyes de la física se tenían que cumplir para cualquier marco de referencia, ¿verdad? No, perdón, que la rapidez de la luz en el vacío es la misma en todos los marcos de referencia inerciales, ¿sí? No va a poder ser una velocidad mayor a la velocidad de la luz para el marco de referencia de la Tierra. O sea, no existe una velocidad mayor a la velocidad de la luz. No se ha encontrado nada más rápido que la luz actualmente, ¿sí? Entonces ahí es donde algo andaba mal y eso no le gustaba a Einstein. Dice efectos. Acá está justamente lo que estábamos mencionando recién. El segundo postulado de Einstein implica el siguiente resultado. Es imposible que un observador inercial viaje a la velocidad de la luz en el vacío. Bueno, supóngase que la nave
con marco de referencia S', se desplaza con la velocidad de la luz respecto a un observador que se encuentra en la Tierra. Si la nave espacial enciende un faro, el segundo postulado afirma que el observador terrestre encuentra que el haz del faro también se desplaza a la velocidad de la luz. Las mediciones de este observador le indican que el haz del faro y la nave espacial se desplazan juntos y siempre están en el mismo punto del espacio. Pero el segundo postulado también afirma que el haz del faro se desplaza con una rapidez igual a la velocidad de la luz respecto a la nave espacial, de modo que no pueden hallarse en el mismo punto del espacio. Este resultado contradictorio solo se evita si es imposible que un observador inercial, como el pasajero de la nave espacial, se desplace a la velocidad de la luz. Por eso es que Einstein eh, buscó la solución al problema, ¿verdad? Dice, en la figura un marco de referencia inercial, S', se desplaza respecto al marco S, con una velocidad constante a la que le llamamos U a lo largo del eje común XX'. Los orígenes O y O' coinciden en el tiempo. ¿Qué significa que coinciden en el tiempo? Que ocurren en el mismo momento. Eso es lo que se le llama simultaneidad. Son simultáneos. Bueno, creo que podemos avanzar un poco más. Bueno, vamos a hablar de la relatividad de la simultaneidad. ¿Qué significa que dos eventos sean simultáneos? Significa que ambos tienen que ocurrir en el mismo momento, según la medición del tiempo, se tiene que dar para t igual, para el mismo tiempo, ¿sí? Así de sencillo. Bueno, ¿y qué pasa? O sea, acá tenemos un ejemplo y hablamos nos dice, la medición de tiempos e intervalos de tiempo implica el concepto de simultaneidad. En un marco de referencia dado, un suceso es un acontecimiento con una posición y tiempos definidos. En general, dos sucesos que son simultáneos en un marco de referencia no lo son en un segundo marco que se desplaza respecto al primero, aun cuando ambos marcos son inerciales. Y acá está lo importante. Dos sucesos que son simultáneos en un marco de referencia no necesariamente van a ser simultáneos en otro marco de referencia. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Dice, un tren se desplaza con una velocidad uniforme comparable a la velocidad de la luz, o sea, aproximadamente igual a la velocidad de la luz. Caen dos rayos en un vagón de pasajeros, uno cerca de cada extremo, o sea, uno cae acá en B' B y el otro en A'. Y otra en el suelo, o sea, primero era A', B' y después AB, ¿sí? Y otra en el suelo en el instante en que cae. El observador en el marco S, llamado Sergio, vamos a bajar un poquito. Este es el observador en el marco de referencia S y dice, se encuentra inmóvil en el suelo en el punto O. Recuerden que este vagón está viajando a una velocidad próxima a la velocidad de la luz. Y dice, equidistante de A y B. O sea, en ese instante, cuando caen estos rayos, Sergio está en un punto equidistante de A y B. El observador en el marco S', llamada Magda, se mueve junto con el tren en O', ella está en O', a la mitad del vagón de pasajeros, equidistante de A' y B'. Tanto Sergio como Magda ven los destellos luminosos emitidos
desde los puntos donde cayeron los rayos, ¿sí? Ambos vieron el mismo fenómeno. Pero ¿qué pasa? Ambos ven el mismo fenómeno. Caen dos rayos. Pero Magda, como se desplaza hacia la onda luminosa que está en el frente del vagón, que sería B'B, ella se acerca más rápido a esa onda luminosa, ¿sí? Eso es lo que pasa. Entonces, como ella se está acercando a esa onda luminosa, a ella primero le va a llegar la onda luminosa del frente y después le va a llegar la onda luminosa de atrás, ¿sí? Dice, Magda se desplaza hacia la onda luminosa proveniente del frente y se aleja de la onda luminosa que procede de la parte posterior. Magda ve primero la luz procedente del frente y concluye que el rayo del frente cayó antes. En cambio, Sergio ve que la luz de los dos rayos llega al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque él está quieto, ¿sí? A él, como él está a una distancia equidistante de los puntos A y B, entonces ambos rayos que cayeron para él de forma simultánea van a llegar hasta él en el mismo punto, o sea, al mismo tiempo, ¿sí? Y a eso es a lo que le llamamos relatividad de la simultaneidad, ¿sí? A ver cómo era. Relatividad de la simultaneidad, exactamente. ¿Entiende eso? O sea, se ve por qué Magda, Magda ve que primero cae el rayo de enfrente y después cae el rayo de atrás. ¿Y por qué Sergio ve que ambos rayos caen al mismo tiempo? Les escucho, les leo. Sí. Bueno, bueno, Giovanni y Araceli. Ahora, relatividad de los intervalos de tiempo. ¿Cómo escribimos eso en una ecuación? Sería, ¿verdad? Dice, un marco de referencia S' se desplaza a lo largo de un eje común XX' con una rapidez constante U respecto a un marco de referencia S. U debe ser menor que C. U debe ser menor que C. Todo siempre es menor que C, ¿sí? Magda, que viaja junto con el marco de referencia S', mide el intervalo de tiempo entre dos sucesos que ocurren en el mismo punto del espacio. El suceso 1 corresponde al momento en que parte de O' un destello de luz de una fuente luminosa, y el suceso 2 cuando el destello llega, cuando el destello regresa a O' ese. ¿Cómo sería esto? Bueno, Magda está viajando acá, sentada en el punto O', su marco de referencia es S', y acá se encuentra la fuente, ¿sí? ¿Qué hace la fuente? Emite un haz de luz, llega hasta el espejo y del espejo vuelve hasta la fuente, ¿sí? Ella puede medir el tiempo que tarda ese haz de luz en viajar desde la fuente hasta el espejo y desde el espejo hasta la fuente, ¿sí? Y viaja una distancia que es igual a 2 veces d, ¿verdad? Bueno, entonces el destello de luz recorre una distancia igual a 2 veces d. Y el intervalo de tiempo delta t sub 0 para el marco de referencia S', ¿cómo calcularíamos? Y bueno, nosotros sabemos que la velocidad es igual a la distancia recorrida dividido el tiempo que te tomó recorrer esa distancia, ¿verdad? Entonces, si despejamos el tiempo, vamos a tener que es distancia recorrida dividido la velocidad, ¿sí?
Entonces, si es distancia recorrida dividido velocidad, para el marco de referencia S', vamos a poder decir que este es el tiempo que le lleva al haz luminoso recorrer desde la fuente hasta el espejo y desde el espejo otra vez hasta la fuente. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un marco de referencia diferente? Sergio está afuera del vagón del tren donde está viajando Magda, que ella se está moviendo con un marco de referencia S', y dice, Sergio mide un intervalo de tiempo delta t más largo. La pulsación luminosa se propaga con la misma rapidez que en S', pero recorre una distancia más grande que en S'. ¿Por qué? Bueno, porque cuando Sergio vio que, que la fuente emitió la luz, la fuente se encontraba en este punto de su marco de referencia. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Cuando emitió la luz, entonces la fuente se encontraba en este punto del marco de referencia de Sergio. La fuente, perdón, el haz luminoso tiene que llegar hasta el espejo, ¿sí? Eso fue lo que vimos en el gráfico anterior. Y el espejo también se está moviendo y se mueve de la misma forma que se mueve la fuente. Entonces, cuando el haz luminoso llegue hasta el espejo, Sergio va a ver que ese haz luminoso recorrió esta distancia, ¿sí? Si hacemos o sea, si trazamos acá una recta y acá otra, vamos a ver que este es un triángulo rectángulo, ¿sí? Y sabemos que esta sería la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, o sea, esta distancia es mayor a esta otra que es la que había medido anteriormente Magda, que corresponde a una distancia d, y encima ese haz luminoso tiene que volver a viajar desde el espejo hasta otra vez la fuente. Entonces, si se fijan, Sergio ve que el haz luminoso recorrió esta distancia, ¿sí? Mientras que Magda solamente vio que recorrió esta distancia. Ahí está la diferencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo haríamos para hallar el tiempo que midió Sergio? Bueno, dice, durante el tiempo delta t que mide Sergio, la fuente se desplaza respecto al marco S una distancia u por delta t. ¿Qué era u? U era la velocidad del vagón, o sea, es la velocidad del marco de referencia S' respecto al marco de referencia S. ¿Sí? Y dice, la distancia de recorrido de ida y vuelta de la luz es una distancia más grande que es igual a 2 veces L. Siendo L por Pitágoras la raíz cuadrada de d al cuadrado más u por delta t sobre 2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijimos hace rato? Dijimos que la velocidad tiene que viajar a la misma velocidad en cualquier marco de referencia. En todos los marcos de referencia, la velocidad de la luz es la misma, dijimos, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos viendo que la velocidad tiene que ser igual a la distancia recorrida en el tiempo empleado para recorrer esa distancia. Y si despejamos otra vez el valor del tiempo, vamos a tener que es 2 veces L, 2 veces L dividido la velocidad de la luz. Ahora, dijimos que 2 veces L, o que L vale todo esto, ¿sí? Como L vale todo eso, entonces vamos a tener una ecuación un poco más compleja para poder hallar el valor de el tiempo, ¿sí?
Entonces, acá, luego de sencillas transformaciones, podemos ver que podemos relacionar esta D con la variación de tiempo medida por Magda, ¿sí? Eso es lo único que hacemos, ¿verdad? Cambiamos esta D por la variación de tiempo, o sea, por la relación que sacamos a partir del marco de referencia S'. ¿Se entiende eso, verdad? Y a partir de ahí vamos a llegar a una ecuación que relaciona el intervalo de tiempo medido según el marco de referencia S y el intervalo de tiempo medido según el marco de referencia S'. Este marco de referencia era el que medía Sergio y este era el marco de el intervalo de tiempo que medía Magda. Ahora, como pueden ver, acá tenemos velocidad de un marco de referencia respecto a otro y velocidad de la luz, ¿sí? Entonces, el intervalo de tiempo se calcula en función al otro intervalo de tiempo y la velocidad relativa entre los marcos de referencia. Y acá viene lo importante, dice conclusión, si en un marco de referencia ocurren dos sucesos en un mismo punto del espacio, y esta es la parte que tienen que grabar en sus mentes, en un mismo punto del espacio, dos sucesos en un mismo punto del espacio. El intervalo de tiempo entre estos sucesos, medido por un observador en reposo en este marco, llamado marco en reposo, es delta t sub 0. ¿Sí? ¿Cómo se le suele llamar, o sea, cómo comúnmente se le llama a ese delta t sub 0? Comúnmente se le llama tiempo propio. ¿Sí? Si ustedes pueden definir cuál es el tiempo propio cuando están trabajando con un ejercicio de relatividad, entonces normalmente les va a ser mucho más fácil resolver los ejercicios. Yo les recomiendo aprender esto. Si en un marco de referencia ocurren dos sucesos en un mismo punto del espacio, entonces ese intervalo de tiempo es el tiempo propio. ¿Sí? Graben eso y van a poder resolver fácilmente muchos ejercicios. ¿Y qué vemos acá? Bueno, dijimos que este valor de U siempre tiene que ser menor a este valor de C. ¿Sí? Si U es menor a C, entonces esta relación siempre va a ser menor a 1. ¿Sí? Si esta relación es siempre menor a 1 y nosotros tenemos 1 menos un valor menor a 1, este valor de acá siempre va a ser menor a 1. Y si dividimos algo entre un valor menor a 1, siempre vamos a tener que este valor va a ser mayor a este otro valor. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Este valor de delta t va a ser siempre mayor a delta t sub 0. Por eso es que se llama dilatación del tiempo. ¿Sí? Y a esta relación, o mejor dicho, a 1 sobre esta expresión, generalmente se le asigna el nombre de gamma, que sería 1 sobre eso. ¿Sí? 1 menos
U al cuadrado sobre C al cuadrado y la raíz de todo eso. Bueno, ¿quedó claro hasta ahí? Acá hay algo más sencillo. Dice, se utiliza el término tiempo propio para describir el intervalo de tiempo delta t sub 0 entre dos sucesos que ocurren, y esta es la parte importante, en el mismo punto, perdón, dos sucesos, sí o sí, dos sucesos que ocurren en el mismo punto en un determinado marco inercial de referencia denominado marco en reposo, ¿sí? Entonces, con esa definición, si ustedes recuerdan esa definición, no van a tener problemas para resolver muchos ejercicios. Bueno, de la misma forma, se puede llegar a la relatividad de la longitud. Nosotros hablamos recién del tiempo. De la misma forma, podemos hablar de la longitud. Hay una demostración bastante parecida y con la cual se llega a esta expresión. Esta expresión. Si ven, vamos a tener L sub 0 y vamos a tener otra vez la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad relativa al cuadrado dividido la velocidad de la luz al cuadrado, ¿sí? Y acá este valor es siempre menor a 1. Se dan cuenta que es la misma ecuación que teníamos hace rato, es la misma expresión, solo que no está invertida, ¿sí? O sea, está invertida respecto a la anterior. Entonces, como esto siempre es menor a 1, vamos a decir que este valor siempre va a ser menor a este otro valor, ¿sí? Por eso es que se habla de la contracción de la longitud. Bueno, creo que con eso ya podemos empezar a hacer ejercicio.